Me alegro de verles. Vamos a abrir ya nuestra Biblia. ¿O no? No. Vamos a leer la lectura después, ¿sí? En todo este tiempo que estuve pensando qué iba a predicar, y ahí por unos percances también que se dieron. Pensando en eso, no sé, como que yo sentía que tenía que decirles esto. Y una vez, platicando con un joven, no tan joven, me comentaba y me decía, estábamos hablando sobre los vicios, y él me decía que las personas son dominadas por los vicios, ¿sí? Eso me decía él, y yo en ese momento no le dije nada, pero yo creo y puedo decirles que el vicio no domina a una persona, sino que Dios nos ha dado la capacidad para poder dominar y poder decir no, ya no más. Entonces, incluso la misma palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿sí? ¿O alguien cree aquí que el vicio lo puede dominar aún? Que levante la mano, vamos a orar por él. Muchas personas creen esto, quizás a lo mejor porque no pueden salir de ese vicio en el que se encuentran, llámese alcohol, droga, pornografía y todas esas. Bueno, ustedes ya se les ha hablado bastante acerca de eso. Y a lo mejor porque se encuentran metidos en esos vicios y han intentado una y otra y no pueden salir de ahí, creen que están siendo dominados por él. Entonces, yo les puedo dar testimonio que sí se puede, sea el que sea, sí se puede. Fíjense que de esto siempre les he dicho, no me gusta hablar mucho, porque me da mucha vergüenza, la verdad. Me da mucha vergüenza hablar de mi pasado, es cosa que no recuerdo con alegría. Cuando estuve fuera de la iglesia, anduve en el mundial, en otras palabras. Fíjense que yo aprendí a hacer ciertas cosas que no son agradables para Dios. Entonces, sí, una cosa. Lo que yo tenía es que a mí nadie me convencía, sino que de mí nacía el querer saber. Entonces, yo aprendí uno de los vicios más desgraciados que puede existir es consumir droga, ¿sí? Entonces, yo les puedo decir si pueden salir de ahí, porque a lo mejor ustedes pueden creer, algunos, que estando aquí en la iglesia, ustedes no pueden caer en estos vicios, sí, porque el hecho de que estén aquí no están exentos, ¿sí?, a que sus amigos o sus compañeros en el colegio, en la universidad, en donde vayan, los pueden inducir. Y hay algunos que a lo mejor rápido caen, ¿sí? Hay otros que no. Entonces, a lo mejor ustedes pueden decir, ¿cómo es posible que algún bicho de aquí pueda estar haciendo eso? Sí, lo puede estar haciendo. Y déjenme decirle que está en el lugar correcto. Porque fíjense que una de las primeras cosas para poder dejar un vicio es
acercarse a Dios. Reconocer que necesitas a Dios para salir de esa vida. Entonces, no es la gran ciencia, simplemente reconocer que necesitas la ayuda de Dios y luego alejarte de aquello que te induce a lo malo. Si es amistades, si es el teléfono, o qué sé yo, algún familiar, lo primero que tienes que hacer es alejarte, ¿sí? A veces, o sea, es algo que no nos va a gustar, porque cuesta, y lo sé, a mí me costó, pero lo pude. Entonces, eso es, tienes que alejarte de tus amistades, incluso la misma palabra dice, no recuerdo muy bien, pero ahí me corrijo. Ustedes se pueden el versículo que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. O si tu mano, si tu pie. Entonces, la misma palabra te está enseñando, o sea, no es algo que yo haya descubierto y te lo venga a anunciar, sino que ya está en la Biblia. Lo que pasa es que no la leemos. Entonces, eso es todo, no es tan sencillo, ¿sí? No es tan sencillo, no es tan complicado, no tiene gran ciencia, no tienes que ir a un centro de rehabilitación a contar qué es lo que haces y qué es lo que no haces. Simplemente tienes que buscar a Dios, ¿sí? Y si tú crees que pidiéndole consejos, pidiéndole ayuda a alguien que crees que te puede ayudar en ese aspecto, hazlo. La verdad que te va a ayudar mucho. Eso era lo que les tenía que decir fuera del tema. No sé, creo que solo mi grupo sabe cuál es el tema de este día. Quiero que alguien de mi grupo me diga para ver si se acuerda. Jordan, te veo con ganas de participar. Jim, Alice, Cristian, nadie se acuerda. Bueno, el tema de ahora es romper lo establecido. Ese es el tema de ahora. Y fíjense que la lectura que vamos a tomar es en Génesis 16. Es una cita muy conocida para los que ya hemos leído Génesis y hemos sacado 10 en los exámenes. Habla acerca de Agar, Ismael, Sara, Abraham. En este capítulo está hablando cuando Sara le dice a su esposo Abraham que era estéril y que ya de que era estéril, mejor que le iba a dar a su sierva Agar para que concibiera con ella un hijo, que a lo mejor así era como Dios lo había planeado, ¿sí? Entonces, cuando yo leía, a mí me hacía pensar cómo hubiera sido si Sara no le hubiera dado por mujer a Agar, no le hubiera dado por mujer a Abraham a Agar. ¿Qué hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido? ¿No se han preguntado por qué en la Biblia hay tantas historias, hay tantas tragedias, historias bonitas, pero así también feas? ¿No se han preguntado por qué? Si la verdad que en la Biblia se debería leer solo cosas bonitas,
porque estamos hablando de Dios, de la palabra de Dios, no creen. No creen. Vale, los que dijeron que no, ¿por qué? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creen que solo debe haber cosas bonitas en la Biblia? Solo victorias del pueblo de Israel. ¿Por qué no se pudieron excluir personajes que cometieron errores? ¿O por qué no se excluyeron esos momentos? ¿No se han preguntado por qué? Para que nosotros aprendamos de ellos. Exacto. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Por qué cree que no hay solo momentos bonitos en la Biblia? Miguel, te veo con ganas de hablar. No, porque en la relación es una gran aventura donde vas encontrando ahí trabajo, sabes de qué contamos Dios, a pesar de que imperfecciones te dejan tal como son. Sí, es correcto lo que ustedes han dicho. La verdad que Dios pone estos ejemplos para que tú no sigas en lo mismo, no sigas el mismo patrón de que en un momento te puedes equivocar, o cuando se llegue un momento similar, te tengas que equivocar. Incluso esto es como cuando a ti te dan un consejo. Un consejo bueno, claro. Te lo pone para que tú no cometas el mismo error que a lo mejor se cometieron en estos personajes. O de la persona que te da el consejo, ¿sí? Entonces, hay tantas cosas que menciona la Biblia, tantas tragedias que están puestas ahí para que tú rompas lo que está establecido. A ver, les pregunto, ¿cómo evangelizarían a un católico? No sé si hay alguno aquí. ¿Cómo evangelizarían a un católico que dice: yo no me voy a cambiar de religión, yo estoy en lo correcto, porque aquí nací, aquí me criaron mis padres, así me enseñaron, así me instruyeron y así crecí? Y lo que ellos decían es lo correcto. Entonces nadie me va a hacer cambiar de opinión. ¿Cómo evangelizarían a un católico con ese pensar? ¿Sí? Enseñándole versículos en lo que dijera sobre eso, sobre lo que están haciendo ellos. Como por ejemplo. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, como se dice, no tendrás dioses ajenos. Sí, estás refiriéndote sobre los dioses ajenos. Pero, ¿y si los padres de él o de ella, de la persona con quien estés tratando, eso le han enseñado y como ellos respetan mucho a sus padres, al igual que ustedes, ¿verdad? Aleluya. Entonces, respetan la opinión de ellos. Y como los padres les dijeron que esa es la religión correcta, ahí se van a quedar. Tendríamos que meternos a fondo. ¿Cómo sacar a una persona de ese pensamiento? ¿Cómo sacar a esta persona de este pensamiento? Entonces, pensando en esto, yo decía, ¿por qué a veces nosotros estamos tan cerrados en algunos pensamientos que a lo mejor creemos que son heredados por nuestros padres? O algunas actitudes que aún tenemos que no son agradables a Dios y que creemos que son por nuestra familia. ¿Por qué aún creemos que es hereditario algunos caracteres, se podría decir así, algunas personalidades? Y
vamos a decirle a un católico que no está en lo correcto, porque no es esa la verdad en la que está, pero él sigue creyendo que sus padres estaban en lo correcto. Entonces, ¿cómo podemos decirle eso? ¿Cómo podemos sacar a un católico de ahí, de ese pensar? Cuando nosotros también estamos encerrados en pensamientos que hemos creído que por nuestra familia, porque nuestro padre o nuestra madre es así, yo también tengo que ser así. A ver, les pregunto, ¿dónde está escrito que si tu mamá o tu papá es enojado, tú tienes que ser enojado? ¿Dónde está escrito? ¿Lo dice la Biblia? No, ¿verdad? O si está en la Biblia, que alguien me lo haga saber y lo comprobamos. Entonces, en ningún momento podemos seguir creyendo que nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, es porque nuestros padres así son, o es que toda mi familia ha sido así. Incluso yo a mi hermana le puedo decir, el hecho de que alguno de mis padres sea enojado no quiere decir que vos y yo tenemos que ser enojados. Por eso es que el tema de ahora es romper lo establecido. Deja de creer en eso que estabas creyendo, en eso equivocado, que a lo mejor creías que era por herencia. ¿Sí? Que el orgullo es otra cosa, el orgullo. Tanto que luchamos con el orgullo. Les digo luchamos porque yo también lucho con el orgullo. Quizás no a lo mejor tanto como ustedes, a lo mejor para ustedes sea su debilidad. No sé. Para mí no mucho. Pero imagínense, no podemos decir que un católico está equivocado, o no podemos ayudar a una persona si nosotros estamos igual o peor. ¿Sí? Entonces es por eso que Dios deja en su palabra tantos ejemplos no bonitos. Por ejemplo, imagínense Ananías y Zafira. ¿Alguien se acuerda de Ananías y Zafira? ¿Por qué son mencionados en la Biblia? Porque no se excluyeron nada más. ¿Se imaginan ustedes? Imagínense, ustedes están siguiendo a un Dios tan cruel que mata al instante a alguien, le quita la vida. Ustedes siguen a ese Dios. ¿Cuántos siguen a ese Dios? Son pocos. ¿Ustedes creen que fue cruel lo que hizo con Ananías y Zafira? Sí fue cruel. Pero ya Dios así lo quiso, ¿sí? Por la mentira. Y la misma palabra lo dice, que recuérdenme ese versículo, se me ha olvidado. No. Que el pecado que no puede ser perdonado es el burlarse del Espíritu. Blasfemar contra el Espíritu. Sí, lo que estas personas hicieron es eso. Díganme, ¿cómo alguien puede engañar a Dios? Si Él lo sabe todo, Él está en todas partes. ¿Sí? A veces lo único que debemos de hacer, quizá, es
salir de ese pensamiento tan pequeño que a lo mejor a veces estamos creyendo. Porque a veces nos guiamos por la lógica. Nos dejamos guiar mucho por la lógica. Yo en mi trabajo a veces me dejo llevar mucho por la lógica. No, es que esto puede ser así, porque trae esto, lo otro, es así. Pero a lo mejor en el trabajo. Pero dentro del Evangelio, dentro del camino en que estamos, no podemos pensar siempre o actuar conforme a la lógica humana. Aclaro, a la lógica humana, ¿sí? Porque lo que Dios hace no es ilógico, sino que es lógico, es la lógica de Dios, ¿sí? Entonces, a lo mejor para nosotros, basándonos en la ciencia, en lo que el ser humano dice o hace, podemos decir que una persona que tiene SIDA no puede ser sanada, según la lógica humana. O una persona que tiene cáncer no tiene cura, ¿sí? Pero la lógica de Dios está diciendo que para Él no hay nada imposible, porque Él creó todo lo que existe. Entonces Él puede dominar todas esas leyes que dentro de la lógica de Dios están. Es como que tú inventes algo y tú puedes hacer con ese invento lo que a ti te parezca, ¿sí? Puedes descomponerlo, componerlo, hacerlo a tu manera, y tú tienes la solución siempre, porque tú lo creaste. Entonces, Dios puede hacer milagros. Entonces, uno cuando ve un milagro se queda algo sorprendido, porque no es algo que normalmente se ve, es algo que está rompiendo la naturaleza humana, siempre está rompiendo lo establecido. También pensaba, luego les digo, se me olvidó. Entonces, les decía que Dios se mueve a través de su lógica. Incluso en Isaías dice un versículo, se me olvidó el versículo, que los pensamientos de Dios no son al igual que nosotros, al igual que los nuestros, ni sus caminos al igual que los nuestros, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿cómo es posible que Dios pueda sanar a un ciego echándole lodo en los ojos? ¿Cómo es posible? Jesús siempre estaba rompiendo lo establecido. Jesús no iba a venir y te iba a abrir el ojo, te iba a alumbrar con una lámpara, te iba a poner unos lentes y te iba a ir probando cada lente según su graduación hasta que miraras. Porque eso es lo que hace el hombre, ¿sí o sí? Entonces, Jesús no iba a venir y te iba a poner unos lentes para que miraras. Imagínense, lodo. Échense el lodo ustedes a ver si miran más. Pero ahí estaba Jesús en su lógica, en la lógica de Dios, no en la de nosotros. Aunque nosotros deberíamos de entender y estar siempre conectados a la lógica de Dios, ¿sí? Ver las cosas desde un punto de vista diferente, no mantenernos siempre encerrados en lo que se nos ha enseñado. Digo, con respecto a las costumbres, culturas, tradiciones. Gracias a Dios, a mí no se me crió
a mí no me criaron, se podría decir, con un modo machista, gracias a Dios, no. Y gracias a mi mamá, porque ella creo que más que todo era la que siempre nos decía, ustedes no tienen que ver de menos a las mujeres o a las niñas, porque son igual que ustedes, piensan igual que ustedes, me decía, sienten igual que ustedes, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a Dios a mí no se me crió así, un estilo de vida machista, no sé a ustedes. Pero imagínense que a mí se me hubiera creado así, que el hombre no hace nada en la casa, porque a mí, fíjense que me ponían a hacer limpieza, ordenar mi cuarto, a lavar trastes, a lavar mi ropa, y hasta un poco aprendí a cocinar, ¿sí? Entonces, imagínense que a mí no se me hubiera criado así. Yo no tendría por qué seguir lo que a mí se me hubiese enseñado, si me hubieran enseñado a ser machista. Yo no tendría por qué seguir esos parámetros. Hace poco hablaba con un compañero de trabajo y me decía, a mí en mi casa me criaron, me decía que el hombre no hace ningún oficio en la casa. Me decía, yo cuando estuve viviendo con mi mamá me decía, yo no lavaba ropa, no lavaba trastes, no hacía limpieza, yo solo trabajaba. Terminé de estudiar, me decía, y empecé a trabajar. Ella nos hacía todo. Yo no le dije nada, pero sí le compartí que yo hasta el momento, yo no tengo ese pensamiento de él. Entonces, él tampoco me dijo nada. Porque en un momento le comenté que yo lavaba mi ropa. Gracias a Dios, hoy tengo lavadora. Me evito de estar lavando a mano. Pero sí puedo lavar a mano. Entonces, y dice que la mamá les decía, porque solo hermanos tiene este compañero, les decía, yo le voy a dar duro si los veo a ustedes ya casados o acompañados, viéndolos lavar su ropa. Imagínense. Y como los padres así le enseñaron a él así es. Está acompañado y él dice que no hace nada en la casa, ni sus zapatos lustra. Imagínense, ni sus zapatos lustraba. Y nosotros, si aún tenemos algún pensamiento de esos, porque así se nos enseñó, creo que es momento todavía para poder salir de ese pensamiento, para salir de esos parámetros, para no siempre estar ahí haciendo lo incorrecto solo porque así se nos enseñó en su momento. Sí, debemos de respetar a nuestros padres, debemos de respetar lo que ellos dicen, pero tenemos que ver todo a través de la palabra si están en lo correcto o no. Y en su momento decirles o hacerles ver la luz de la palabra qué es lo que dice la palabra y qué es lo que ellos están diciendo. ¿Sí? Pero para eso tienen que conocer a Dios, a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, ya no sigas con la misma costumbre que se te enseñó. Y a veces son cosas tan pequeñas,
que dejamos pasar, estamos viniendo a la iglesia, a lo mejor desarrollamos algún privilegio, pero tenemos esas cosas que aún creemos, que porque así se nos enseñó, o porque está en los genes, porque algunos de esos se respaldan, es que es por genética, yo no puedo ser paciente, yo no soy tan paciente, la verdad, pero no digo que no puedo serlo, siempre hago la lucha, siempre me tranquilizo. Gracias a Dios, él es el que me ayuda. Incluso recordaba hace poco y en el mismo momento recordé. No sé cómo, no me acuerdo dónde es que me golpeé. Era un golpe en la frente y me dolió bastante y lo único que dije, gracias Dios. Hasta yo me sorprendí. Sí, a veces son pequeñas cosas con las que debemos de cambiar esas actitudes, ¿sí? Porque Dios no va a darte un carácter con cosas que pueden hacer caer a otros todavía. Dios quiere formar tu carácter, Dios quiere formarte, pero para eso tú también debes de empezar a hacer lo tuyo. No solo debes de esperar a que Dios haga y tú no poner de tu parte, ¿sí? Así que ese es el mensaje de ahora, jóvenes, rompan lo establecido, ¿sí? Tampoco quiero decir que si les están diciendo congréguense, ustedes, como les están diciendo congréguense, no van a obedecer. O si les dicen, en la Biblia dice que no deben de robar, ustedes lo van a hacer. No me refiero a eso, no me refiero a romper las reglas de Dios, sino a esas creencias o a esas costumbres que agarramos a nuestra conveniencia. Que el Señor les bendiga.